En esta ocasión vamos a platicar sobre las sociedades financieras de objeto múltiple que comúnmente conocemos como SOFOMES. Bueno, existían las arrendadoras financieras hace tiempo como empresas, organizaciones auxiliares del crédito, y estas empresas se dedicaban de manera exclusiva a realizar operaciones de arrendamiento financiero y de arrendamiento puro a través de reglas de operación que emitía directamente la Secretaría de Hacienda. También existían las sociedades financieras de objeto limitado, las SOFOLES, dedicadas exclusivamente al otorgamiento de crédito en ciertos sectores o ciertos nichos económicos. Y por último existían las empresas de factoraje financiero, también como organizaciones auxiliares del crédito, que se dedicaban justamente a realizar operaciones de factoraje tradicional o factoraje a proveedores o incluso promesas de factoraje financiero. En 2002, 2003 se le empezó a ocurrir a la Secretaría de Hacienda que estas empresas fueran desreguladas o más bien no supervisadas por la Secretaría de Hacienda a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Consideraban que la actividad que realizaban al no captar recursos del público pues podía hacerse por entes no supervisados. Este proyecto se concluye el 18 de julio del 2006 cuando se crean las sociedades financieras de objeto múltiple para realizar operaciones de factoraje financiero, de arrendamiento financiero o de crédito como actividades principales. Y la idea de estas nuevas empresas es justamente que no tuvieran una regulación prudencial supervisada por la Comisión Nacional Bancaria, como pudiera ser en el tema de contabilidad, en el tema de estados financieros, en el tema de límites de riesgo, en el tema de armar expedientes, etcétera, sino que pudieran ser más libres en su operación. A raíz de la creación de las SOFOMES se da un régimen transitorio para que desaparecieran las arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero y las sociedades financieras de objeto limitado de 7 años. De 2013 a la fecha, pues ya no existen estas empresas con el régimen jurídico que tenían antes, sino básicamente que migran a la posibilidad de ser sociedades financieras de objeto múltiple. Con esta reforma de 2006, justamente se establece que cualquier persona puede realizar operaciones de arrendamiento financiero, factoraje o crédito, con lo cual el arrendamiento financiero y el factoraje, que eran actividades reservadas prácticamente a las organizaciones auxiliares del crédito que les mencioné y ya en ese momento también a los bancos y a las uniones de crédito, pues se libera la actividad y ahora puede ser realizado por cualquier persona. Incluso la ley no establece si debe ser una persona física o una persona moral, con lo cual una persona física podría actuar como arrendador financiero o como empresa de factoraje o como una persona que otorga crédito. A raíz de esto, muchas personas consideran que tener una institución financiera no supervisada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene mucho valor. Y entonces se crean muchísimas sociedades financieras de objeto múltiple, específicamente las no reguladas, más de 4,000 empresas. Realmente estas personas nunca tomaron en cuenta que se pudiera realizar o que tuvieran los beneficios de ser una SOFOME, sino simplemente el hecho de estar en el sector financiero les era atractivo. Esto en realidad fue un problema. La propia autoridad cambió las reglas y con la reforma financiera del 10 de enero del 2014 se establecen más requisitos para las SOFOMES, como es el hecho de tener que renovar su registro en el sistema de registro, en el CIPRES que lleva la CONDUCEF, y la necesidad de obtener el dictamen técnico que emite la Comisión Nacional Bancaria en materia de prevención del lavado de dinero. Y con estos requisitos desaparecen más de 2,500 SOFOMES. Las SOFOMES se deben constituir si realmente tienen los beneficios de ser una SOFOME, que son los beneficios fiscales, los beneficios legales, los beneficios procesales y en su caso beneficios tal vez de fondeo o de inversión. Entonces, si se tienen esos beneficios, es conveniente tener una SOFOME. Si no se tienen esos beneficios, la verdad es que no tiene ningún caso. El objeto social actual de las SOFOMES, desde luego, siguen siendo las operaciones de arrendamiento financiero, factoraje o crédito, pero con la reforma financiera
estableció la posibilidad de que realizaran operaciones de arrendamiento sobre bienes muebles o bienes inmuebles, lo que conocemos comúnmente como arrendamiento puro o arrendamiento operativo, y la posibilidad de administrar cartera crediticia. Otro gran beneficio de las SOFOMES es que pueden actuar como fiduciarias exclusivamente en fideicomisos de garantía, no de administración. Y hago este énfasis porque probablemente hay quien quiera realizar operaciones de fideicomiso de administración bajo la figura de SOFOM y en realidad solo pueden realizar operaciones de fideicomiso de garantía como fiduciarias. Las SOFOMES se convirtieron en el mayor proveedor de servicios financieros en el país en número. Como les dije, llegaron a ser más de 4,000 y hoy en día que están en el rango de 1,500, de todos modos siguen siendo un número muy importante para el sector financiero si tomamos en cuenta que los bancos a lo mejor son 50, las uniones de crédito igual 30, 40. Es uno de los proveedores de servicios financieros más importantes y la pregunta es, oye, ¿y realmente son competencia de los bancos? Y yo podría decir que en el fondeo no son competencia de los bancos. ¿Por qué? Porque no captan recursos del público. Y esa es una gran diferencia. Al captar recursos del público, que sí lo hacen los bancos, obtienen un financiamiento mucho más barato y después pueden colocar sus recursos a una tasa mucho más económica. Solo aquellas sociedades financieras de objeto múltiple que tienen una casa matriz, que tienen un fondeador directo de la casa matriz, que normalmente son empresas del exterior, probablemente tengan un mejor fondeo que los bancos, pero es más difícil. En donde pueden ser competencia de los bancos es en la operación. ¿Por qué? Porque estas entidades financieras se nutren y logran una economía interesante de todas aquellas actividades que los bancos no quieren realizar o no saben cómo realizar o simplemente no tienen interés en hacerlas. Y ahí es donde estas empresas toman relevancia. Por ejemplo, cuando existían las sociedades financieras de objeto limitado, las SOFOLES, su nicho fue el hipotecario. ¿Por qué? Porque los bancos dejaron de dar créditos hipotecarios. Entonces, tomaron mucha importancia las sociedades financieras de objeto limitado y crecieron muchísimo. Y es lo que pasa con varios sectores. A veces el sector agropecuario no es atendido por los bancos, el sector automotriz o el sector de transporte. Entonces, es donde estas entidades financieras especializadas toman un papel importante y es como pueden crecer. ¿Son necesarias? Considero que sí. Considero que sí son necesarias porque justamente la banca, aunque los bancos que tenemos en México prácticamente todos son de banca universal, pues hay nichos de mercado que no toman. Por lo tanto, sí considero que son necesarias y que deben existir otros prestadores de servicios financieros que puedan llegar a mercados en donde no necesariamente llega la banca o no llegan las uniones de crédito o no llegan las sociedades financieras populares, etc. Muchas gracias. Hasta luego.